yo como una obra de Dios. Tantos han estado escribiendo y escribiendo. Vaya, padre, para que nos dé una enseñanza. El lunes recibí su llamada, dije, el padre Luis hundió allí, se equivocó. Pero cuando volví otra vez dije, no, esto como que no es equivocado. Me dijo, hermanito, si quiere puedo ir a una enseñanza en su parroquia. El lunes ahorita estamos hablando. Yo dije, bueno, vamos a echarle plomo, no hay problema. Claro que sí. Inmediatamente montamos toda la organización y hoy pues vemos la respuesta de este pueblo que le aprecia, que le estima y que de verdad tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Entonces le damos un aplauso al Padre y ahora sí lo dejamos para escuchar su enseñanza. Gracias, Padre Dios. Mil gracias. Buenas tardes para todos. Me da inmensa alegría poder estar compartiendo con ustedes aquí la palabra del Señor. Ciertamente es un regalo de Dios que nos encontremos hoy, porque debería estar en otro lugar, pero se cayó el proyecto que teníamos y el Padre aceptó para acá y venimos. Vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar, tomando conciencia que Dios nos mira. ¿Acaso no va a ver el que hizo el ojo? Que nos escucha, ¿acaso no va a oír el que hizo el oído? Señor, Dios invisible pero todopoderoso, estás en todas partes al mismo tiempo, todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve. Aquí nos hemos congregado para escuchar tu palabra, pues la iglesia es la iglesia de tu palabra y queremos dejar guiarnos por ella. Tu palabra es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Te suplicamos que tu Santo Espíritu obre en nosotros para que la semilla del reino crezca, germine y dé fruto de vida eterna en nuestros corazones, en nuestra vida. Espíritu de Dios, sopla desde los 4 puntos cardinales y ven a obrar en cada uno de nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense un momentico. Queridísimos hermanos, estoy feliz de poder estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Santa Bárbara, aquí en Venezuela, Santa Bárbara de Barinas, para los que nos siguen a través de las redes sociales, compartiendo con esta comunidad creyente. Hoy vengo a decirles algo. Hoy vengo a decirle que la Iglesia Católica es la iglesia de la palabra. Es la iglesia que vive, que predica y que nace de la palabra y se edifica en la palabra. El padre Jimmy me decía que están trabajando aquí por llevar el mensaje a las comunidades. Esto es lo que la iglesia nos está pidiendo en la sinodalidad, donde nosotros podamos compartir la palabra de Dios, evangelizarnos y evangelizar a la luz de la palabra. Me daba risa porque
Yo no hablé nada con el padre. Solamente le dije que venía, pero no hablamos del tema. Y cuando veníamos por el camino me dice mi secretaria, el padre pide un tema. Yo le dije, pues yo llevo un tema y no lo voy a cambiar. Dijo, pues déjeme decirle cuál es el tema. Dijo, pues dígalo, pero no lo voy a cambiar. Y adivinen qué, era el mismo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Miren, esto es del Espíritu Santo que quiere que yo vaya para Santa Bárbara. ¡Qué mal! Así es, porque no es casualidad que estemos aquí, es la acción del Espíritu. Queridos hermanos, sí quiero decirles que la Iglesia Católica es la iglesia de la palabra. Esta iglesia cuida, ama, defiende y predica la palabra, vive de la palabra. Y pues también ustedes van a saber por qué la Iglesia Católica es de la palabra, y voy a tratar de enfocar lo más que pueda esto en ramificaciones, lo que esto significa. En primer lugar, la iglesia es de la palabra, porque la Iglesia Católica es la única iglesia que hizo la Biblia. Es la iglesia de la palabra. Es la iglesia que hizo la Biblia. ¿Por qué no la hicieron los testigos de Jehová? ¿Por qué no la hicieron los pentecostales, los adventistas, los mormones, los evangélicos? Que me responda cualquier protestante en el mundo, ¿por qué ellos no hicieron la Biblia? Porque existía, cuando Cristo vino, existía el Antiguo Testamento, pero no existía el Nuevo. Y el Antiguo Testamento es una parte de la Biblia, más no es la Biblia. ¿Y quién hizo la Biblia? La escribieron los apóstoles. Perdón, no estoy preguntando quién la escribió. Estoy diciendo quién la hizo. Biblia significa biblioteca, colección de libros. Una carta estaba en Roma, ¿quién la trajo? Carta a los romanos. Otra en Filipo, carta a los filipenses, ¿quién la agarró y la trajo? Otra en Tesalónica, carta a los tesalonicenses, ¿quién la agarró y la trajo? Y así, carta a los efesios, que estaba a la comunidad de Éfeso. ¿Quién trajo esa carta? ¿Quién la reunió todas? Y le dijo al mundo que eso era la palabra de Dios. La Iglesia Católica le puso a la Biblia que existía en el tiempo de Jesús, le puso 27 libros que se llama el Nuevo Testamento. Lo hizo la Iglesia Católica. ¿Por qué no lo hicieron los protestantes? Por un solo motivo, no existía. Entonces la Iglesia Católica hizo la Biblia, es la iglesia de la palabra, pero no solamente hizo la Biblia. La Iglesia Católica es la que recibió la palabra de Dios y a través de los apóstoles se escribió y de los profetas, y luego la Iglesia Católica expandió por todas partes la palabra de Dios, le dijo al mundo, esto es palabra de Dios, la dio a conocer al mundo. Incluso los protestantes saben que la Biblia es palabra de Dios porque se lo contó la Iglesia Católica. O si no, ¿cómo saben ellos que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? Porque el Antiguo puede decir, lo dijeron los judíos. Pero el Nuevo Testamento, ¿quién le dijo a los protestantes que era palabra de Dios? La Iglesia Católica. Entonces, yo quiero mostrarles a ustedes la importancia de la Iglesia en cuanto a la palabra, o la unión que hay entre la Iglesia y la palabra. ¿Y por qué el Padre le está pidiendo a ustedes lo que la Iglesia pide? Ir a evangelizar con la palabra. Porque la Iglesia es la iglesia de la palabra. Y es la iglesia de la palabra no solamente porque predica la palabra, es la iglesia de la palabra porque cree en la palabra. Cree en la palabra. Y si cree en la palabra, entonces vive la palabra y va a enseñarle a la gente a vivir la palabra. Eso es evangelizar. Evangelizar es que la gente conozca la palabra. Al comienzo escuché una canción que decía a edificar la iglesia. ¿Y ustedes creen que hay que edificar la iglesia? ¿Sí o no? Claro.
a edificar la iglesia. A mí me gusta la traducción de la Biblia Reina Valera, porque la traducción de la Biblia Reina Valera en 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 4, bueno, desde el 1, pero el 4, 14, capítulo 14, versículo 1 en adelante, dice cómo ustedes y yo tenemos que anhelar los bienes espirituales. Y pone dos bienes espirituales. Uno, el don de lenguas. Y otro, el don de predicar la palabra, que se llama el don de profecía. Y entre los dos dones, dice que el más importante es el don de la profecía. Predicar la palabra, porque es la manera como se edifica la iglesia. Así se edifica la iglesia, que no está en la Biblia. Lo vamos a leer de la Biblia Reina Valera y vamos a ayudarnos con la lupita para que ustedes se den cuenta. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que la iglesia es la iglesia de la palabra, que se edifica en la palabra. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia. Pero ¿cómo se edifica la iglesia? En la palabra. Escuchemos. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Busquen los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. Sobre todo que profeticéis. ¿Saben qué es profetizar? Predicar la palabra. Entonces dice que sobre todo el don que Dios le dio a la iglesia es ser la iglesia de la palabra. Profetizar. Es necesario, de entre todos los dones, dice Pablo, el más importante sobre todo es la proclamación de la palabra, el profetizar, predicar la palabra. Dale. Porque el que habla en lenguas, que también es un don de Dios, no habla a los hombres, sino a Dios. No habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí está hablando del primer don, el don de lenguas. El que tiene ese don no habla a la gente, sino habla a Dios. Es un don personalizado.